el señor Javier Viveros. Acompáñame, vamos a conocerlo. ¿Cómo está, señor ministro? ¿Está bien? ¿Cómo le va? Bienvenido. Adelante. Mira la cámara. Sí, esa es su cámara, pero acá estamos en una conversación. Para nosotros es un privilegio tenerlo aquí, señor ministro. No, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que sean muchas más. Seguro que va a ser así. El ministerio se llama Ministerio de Políticas Lingüísticas. Se llama en realidad Secretaría de Políticas Lingüísticas. Secretaría es, ok. Y tiene rango, yo tengo rango de Ok, ministro. de ministro, sí, sí, qué bueno. Cuéntenos un poquito qué significa, vamos a enfocarnos un poco en lo que sucedía el día de ayer o lo que conmemorábamos el día de ayer, el día de nuestro Abañé. Sí, exactamente. Es realmente un privilegio para nuestro país el contar con un acervo lingüístico muy rico, Salim. Tenemos que considerar que la riqueza no se mide solamente en la cantidad de lingotes de oro que están en la bóveda de tu banco central, claro, o en la cantidad de dinero en efectivo con que contás. Tenemos esto que se llama el patrimonio cultural, el patrimonio inmaterial, y en ese sentido el Paraguay es multimillonario. Tenemos un acervo cultural riquísimo y nuestro acervo lingüístico es asimismo muy rico. En Paraguay tenemos nuestras dos lenguas oficiales, castellano y guaraní. Tenemos también la lengua de señas paraguaya, un logro muy importante. Hay una comunidad sorda compuesta por 300.000 personas. Y tenemos, Salim, 19 lenguas indígenas. Okay. Es un tesoro inmenso el que tenemos, y a la Secretaría le toca planificar el uso de esas lenguas, investigar, generar nuevos conocimientos. Y bueno, entre ellos, por supuesto, el guaraní es nuestro gran símbolo. Claro. Como bien decías, ayer se conmemoró, celebramos un día especial para la lengua, por lo que la Constitución de 1967 había decidido reconocer al guaraní como una lengua. Y llama la atención, ¿no? Porque el guaraní es la lengua mayoritaria de los paraguayos. El artículo 3 de la Ley de Lenguas dice que el Estado debe prestar especial atención al guaraní, justamente por ser la lengua de comunicación de la mayoría de nosotros, la lengua que es un instrumento de cohesión nacional. Me gusta mucho eso, la cohesión nacional. Le voy a tirar algunas preguntas provocadoras a ver si nos puede orientar un poco, ministro. Sí, a ver. Dicen por ahí que este señor, el general Mitre, decía que al Paraguay, si queríamos eliminar del todo el Paraguay, teníamos que eliminar su idioma guaraní. Y casualmente, unos días después del fallecimiento del Mariscal López, muy poca gente sabe, estaba ya el Chumbirato, en este caso que gobernaba el Paraguay, gobierno puesto por los aliados, y este señor Cirilo Rivarola dice un 7 de marzo, si mal no recuerdo, o 9 o 7, decía él que había que combatir dos cosas en el Paraguay. Uno, López, que fue proscripto, y segundo, el idioma guaraní, y prohíbe el uso en todas las escuelas a partir de ahí del guaraní. Eso fue ahí después de la guerra. ¿Fue perseguido nuestro idioma en estos 200 años de independencia, 210 años? Sí, Salim, es lo que cuentan los libros, ¿no? Es un idioma que supo doblarse, digamos, ante los vientos de la historia, pero no se quebró jamás. Supo resistir. Siempre traigo a colación esta frase hay un lingüista letón que se llama Max Weinreich. Max Weinreich tiene una frase muy citada que dice que una lengua es un dialecto con un ejército detrás. Okay. O sea, una lengua, para convertirse en lengua, digamos, tiene que tener detrás una marina y un ejército. Y en el caso del guaraní, fueron los españoles quienes llegaron a América, trajeron su lengua. Los españoles se juntaron con las mujeres indígenas, dando inicio a este proceso que se llamó mestizaje. Y las mujeres indígenas, las madres indígenas, transmitieron su lengua a los niños. Los españoles tenían el ejército, tenían su lengua, sin embargo, el guaraní supo arreglárselas para ser transmitido y llegar hasta nuestros días. Llegó hasta nuestros días convertido en lo que es hoy una lengua hablada por la mayoría de una población no indígena. Ese es un aspecto que tenemos que subrayar, Salim. Nosotros no somos indígenas, somos mestizos y hablamos una lengua de origen indígena. Es un logro del que
creo que ninguna otra lengua americana puede jactarse porque nosotros lo hablamos a nivel país. Es oficial a nivel país, es una lengua cooficial con el castellano. Hay otros países como Bolivia, Claro. México, que tienen también sus lenguas autóctonas, sus lenguas indoamericanas, que son oficiales, pero de manera regional. En nuestro caso, representa a todo un país y ese es un logro mayúsculo. Entonces, el guaraní sí fue perseguido, fue proscrito y sin embargo supo arreglárselas para ser lo que es hoy, una lengua sólida, una lengua que tiene una vitalidad tremenda, que dejó su huella en la región, porque fue un pequeño latín aquí en nuestra región. El guaraní es hablado en Argentina, en porciones de Brasil, la toponimia uruguaya está regada de vocablos de origen guaraní. Entonces nosotros tenemos que estar muy orgullosos De eso, ¿verdad? de ese hecho, de contar con una lengua indoamericana que es nuestra señal identitaria más fuerte, ¿no? La lengua es lo que representa en mayor medida a un pueblo, a una... Eso es su cultura. importante. Alguna vez me tocó, ministro, hacer una certificación y estudié un libro forzadamente que se llamaba, ¿viste? Esos libros pesados. Suele pasar. Y un libro pesado, lectura pesada. Rafael Echeverría escribía Ontología del lenguaje. Y ahí uno entendía que el lenguaje es mucho más que solamente traducciones, ¿verdad? ¿Es posible entender el paraguayo, las paraguayas sin el guaraní? Yo te diría que no, tajantemente te diría que no, porque nuestro tecó es guaraní, nuestra manera de ser, nuestra manera de entender el mundo. La cosmovisión. Sí, y nosotros desciframos la realidad a través bueno, todos descifran la realidad a través de sus lenguas, pero como en el caso del Paraguay, el guaraní es la lengua que tiene una presencia mayoritaria, podríamos decir que nuestro tecó es guaraní. Hay que entender, por lo menos en términos básicos, si uno quiere entender realmente el por qué son las cosas en Paraguay de una manera. Sí, este concepto que desarrollaba Helio Vera, la paraguayología, Sí, sí, es sí. imposible entenderlo sin la lengua. Helio era una persona, el escritor Helio Sí, Vera, sí, sí. hablaba la lengua y sobre todo tenía mucho conocimiento de la cultura de tierra adentro. Y eso le permitía, por supuesto, tener una mirada profunda sobre nuestra manera de ser paraguayos. Así mismo. Diego Martínez. Ministro, gracias por acompañarnos. Te quiero Diego. contar, ministro, que Helio Vera fue mi profesor en la Facultad de Filosofía estudiando periodismo, que allá le llamamos comunicación. Creo que ese libro que citaste es uno de los que más veces ha llegado a tener recontra mega archi edición. Yo tengo en casa el número 17, el Tratado de la Paraguayología. Sí, la En paraguaya. busca del hueso perdido, Sí. tratado de Sí, paraguayología. Yo tengo Sí, el sí, número sí. 17, no sé cuántas versiones más después se imprimieron. Te quería preguntar, ministro, si bien por ahí no es tu área de competencia, pero ¿cuánto se puede ayudar, ministro, para que no haya una disuasión, una separación entre la formación universitaria en el uso del idioma guaraní, para que ese profesional cuando sale formado para trabajar también maneje el idioma y llegue a las comunidades que solo hablan guaraní o en Yopara? Un ejemplo, ministro. Un médico se recibe en la UNA y maneja solamente el castellano. Cuando se va a hacer su trabajo en algunos lugares, se encuentra con que el paciente habla totalmente en guaraní. Le dice en guaraní que le duele, pero si el médico no está preparado para entender que le duele, entonces es como que hay dos realidades totalmente distintas. ¿Qué se puede hacer para encaminar para que también la educación universitaria tenga el guaraní como parte de su malla curricular? De hecho que está el guaraní, como Diego, está el guaraní. Quizás no son suficientes las horas que se enseñan, porque ciertamente esto que decís es un ejemplo demasiado claro de la necesidad, no solo para un médico, ¿verdad? Pero ahí es mucho más evidente, ¿no? El médico va, escucha al paciente, el paciente le dice, entonces, si él no puede descifrar, si no se puede producir el acto de comunicación, ¿cómo va a poder darle una receta? ¿Cómo va a poder curar su mal? Claro. Entonces el guaraní tiene que estar, de hecho que, como dije, está desde el nivel más básico hasta el ámbito universitario. Quizá no son suficientes las horas. Yo recuerdo en mi época teníamos 2 horas semanales de guaraní. Y es imposible aprender una lengua con 2 horas semanales. Es muy poco. Tiene que ser de una cantidad mayor. Y funcionan, los programas bilingües funcionan. Yo veo estos colegios, el
francés, que enseñan inglés. Y los niños salen, son bilingües coordinados. Quiere decir que hay una forma en que se puede hacer, en que se puede lograr eso. Y ciertamente 2 horas semanales no es el camino. Ministro, también he visto que hay un avance incluso en los medios de comunicación o las empresas que han elegido como nombre de marcas en guaraní. Y por lo menos para mí muy auspicioso. Siento que como que hay un proceso de mejora en la aceptación y que pareciera ser que ese proceso de antes de jerarquizar que quien habla castellano es más intelectual, es más importante, parece que se fue dejando de lado esto para entender que el idioma guaraní, que es parte de la Constitución como nuestro idioma oficial, también te da esa relevancia a la hora de comunicar en nuestro país. Sí, Diego. Bueno, hay que mencionar en este momento lo que es la diglosia. Cuando hay lenguas en contacto, se produce este fenómeno que se llama diglosia, donde hay una lengua que tiene prestigio, es la lengua que estamos hablando en este momento, la lengua castellana, y hay otra lengua que es minorizada, en el caso del guaraní. Es paradójico lo que sucede con el guaraní. Es la lengua de comunicación de la mayoría de los paraguayos, sin embargo es una lengua minorizada, es una lengua que carece del prestigio, del prestigio que tiene la lengua castellana. Es paradójico, digo, porque es la lengua mayoritaria, sin embargo, de alguna manera está asociado a la ignorancia, al atraso. Queremos dejar al guaraní solamente como lo folclórico, y en realidad el guaraní es una lengua como cualquier otra, es una lengua completa, es una lengua que ha probado su valía. Por ejemplo, se tradujo el Quijote, esa obra maestra de la literatura, al guaraní. Mauro Lugo, el presidente de la Academia de la Lengua, tradujo La Metamorfosis de Franz Kafka. Susi Delgado hizo traducciones maravillosas de poesía. Lo difícil que es traducir poesía, ella la tradujo poesía del castellano al guaraní. Tradujo, por ejemplo, poemas de Roa Bastos. Sabemos el manejo que tiene Roa Bastos de la lengua. Ella, sin embargo, pudo lograr decir lo mismo que Roa dijo en castellano, lo dijo ella en guaraní. Tradujo poemas de Gabriela Mistral, la Premio Nobel de Literatura chilena. Tradujo también a Rosalía de Castro, que es una poeta gallega, la famosa Rosalía de Castro, gran poeta gallega. Y tradujo para mí lo que es la cima de las cimas. Tradujo la poesía de Olga Orozco, la enorme poeta latinoamericana, nacida en Argentina, Olga Orozco, que tiene conceptos complicados, tiene versos largos, oraciones complejas. Ella, sin embargo, se las arregló para traducir eso al guaraní. ¿Por qué? Porque el guaraní es una lengua completa, es una lengua como cualquier otra, y nosotros, está en nuestras manos. Justamente esto que hacen las empresas está muy bien, es como un descubrimiento de que el guaraní puede llegar más a la gente. ¿Y eso por qué? Porque el guaraní es la lengua de comunicación de la mayoría de los paraguayos. Me parece que me gustó mucho el adjetivo que usaste, Diego, es auspicioso, porque así es. Espero que más empresas empiecen a apostar por nuestra lengua nativa, esta lengua que nos hace ser, esta lengua que es nuestra señal de identidad en el mundo, nuestro sello. De hecho, permiso, Salim. Sí. América y A24 tiene un programa a la mañana de lunes a viernes que va de 6:30 a 7, que se llama Guaranietepe. O sea, también nosotros como medio de comunicación apostamos a el uso del idioma para informar, hasta para entretener. Sí, eso es muy importante y creo que, ministro, que también se use en el día a día, en las empresas, quizás no de una manera tan formal. Yo creo que hay que perder ese miedo, así como usamos el inglés para decir, qué sé yo, hacerme un brief, no sé qué. Este es el target. Este es el target, y no nos da pudor. Y sin embargo, cuando de repente, y yo creo que en ese sentido, ahí es donde hay que cuidar, porque la lengua no va a morir, la historia lo demuestra, ya ha pasado cosas, se ha prohibido, se ha castigado. Usted conoce la historia de los anillos en la época de Don Carlos, ha pasado de todo y no murió. Entonces yo digo, sí creo que estamos ante un Paraguay diferente que está creciendo, la clase media emergente está cada vez más alta y eso es lo que todos queremos. Yo creo que humildemente, ¿verdad? Un investigador curioso como soy yo no soy experto, pero sí curioso, yo veo que lo que tenemos que hacer es meter en nuestras oficinas, hablar entre nosotros, así como hablamos en un partido de fútbol o hablábamos en la trinchera, en la guerra, hablar entre nosotros nuestro idioma. Yo hice hace poco unas entrevistas para una empresa en la que estoy sirviendo
y les preguntaba a los agentes que estaban entrevistando si hablaban el guaraní. Y le decía, para mí es muy importante que usted hable el guaraní porque vamos a trabajar en Paraguay, vamos a vender en el Paraguay. Y si usted no habla el guaraní, vamos a tener problemas para comunicarnos con la gente. Y mucha gente me miraba y en una reunión de ventas nosotros nos comunicamos, probablemente no yo para, pero usamos el guaraní sin pudor. Así tiene que ser, salir. Lo que decía Diego, que iba a complementar, el programa Guaraní Tepe. Guaraní Tepe justamente es uno de los que va a recibir el premio Rojo de Jucheñe. Sí. Estuve entrevistado ahí por ellas. Qué buena noticia. Vamos, un aplauso ahí para... Me entero Qué ahora. lindo, che. Sí. Vimos el premio, vimos el premio. Vimos el anuncio que se iba a hacer el premio. Merecidamente van a recibir ese... Pero van a recibir el premio. Sí. Me estoy Nosotros enterando pensamos ahora. que estábamos... No, salió en las redes. No, pero Bueno, nosotros pero yo- comunicamos que estábamos claro. nominados. nominados, sí. Claro. Nominados, lo que nos contó Euni, que es la directora del programa, y tenemos dos compañeras que son capísimas. Sí, maestras. Capísimas, sí. Y que realmente es un placer escucharlas, ¿verdad? Porque con una dulzura llevan adelante el programa, ministro. Ministro, y por sobre todo porque aprendemos con ellas desde la dulzura, el yo pará. Y qué gusto escuchar cuando te informan en guaraní y no nos imaginamos que en ese horario el segmento de público iba a ser voluminoso de gente que le encanta el guaraní de 6:30 a 7 de la mañana. Sí, porque es nuestra lengua. Quizá uno no tenga una posesión extraordinaria de la lengua, pero sí tenemos porque la escuchamos, tenemos lo que en inglés se dice el natural approach, ¿no? Estamos sumergidos en una comunidad que habla guaraní. Ellas hablan muy bien Sí. y bueno, a mí me encanta el programa. Qué Mañana bueno. Espero poder verlas. Y lo que decía Salim, Sí. ciertamente es así. Si van a trabajar en Paraguay, tienen que conocer la lengua. Creo que el Chile estuvo criticando la elección Sí. del director técnico justamente porque no tiene el manejo. Porque vos sabés que en el fútbol la comunicación, así como era en la guerra Guazú y Sí. en la guerra del Chaco, el guaraní es es vertebral. Nos salvó. Y ministro, salvó. un tema que acá nos había mencionado también el ministro de Educación, que tiene que ver con todo esto que ustedes están hablando y que tiene una mirada diferente la gente ahora con respecto al guaraní o cómo debería potenciarse su uso, ¿verdad? Él mencionaba incluso de experiencias de otros países donde estaban enseñando, creo que mencionaba, no sé si era catalán o euskari, no recuerdo, que en realidad ellos enseñaban en esas localidades de España el español como segunda, el castellano como segunda lengua, ¿verdad? Porque se dieron cuenta que era mucho más fuerte esa lengua, no sé cómo usted dice, minorizada de repente. Entonces, que incluso matemática y el entendimiento era mucho mayor cuando se daba de esta manera. Esto que él planteaba, ¿usted lo ve en el corto plazo que podría darse ya que en realidad en algunas localidades se enseñe el guaraní como primera lengua y que sea el castellano la segunda lengua? Bueno, a mí me gustó mucho esa opinión del ministro Ramírez. La vi en el diario y lo llamé enseguida porque me parece que es así. Sobre todo en el interior, donde hay mayor cantidad de gente que maneja la lengua guaraní, ahí el guaraní debería ser la lengua de enseñanza y no la lengua enseñada. El guaraní, se tienen que dictar las materias en guaraní. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudiantes habla esa lengua. Ahora lo que se produce usualmente va una persona guaraní hablante a la escuela y se encuentra con el castellano, un idioma que no conoce, que no maneja o que lo hace mal. Y entonces ve que algunos de sus compañeros avanzan y él no entiende y tiene una opinión muy pobre, digamos, de sí mismo. Piensa, bueno, ¿verdad? Sin embargo, se hizo un plan piloto, entiendo y que salió muy bien, mejoraron los números. Y es obvio, porque si él maneja la lengua guaraní y se le enseña en esa lengua, va a tener, por supuesto, una mayor comprensión de todo. Es algo que llevaría mucho tiempo. Los docentes tendrían que ser bilingües, coordinados, manejar igualmente, tener competencia en ambas lenguas. Pero yo creo que es el camino. Ahí hay un problema que yo veo. La ley de lenguas dice eso. La ley de lenguas dice que la alfabetización debe darse en la lengua mayoritaria de la población. Lo que sucede es que también tiene que participar la comunidad educativa en la elección de esa lengua. Los padres forman parte de esa comunidad educativa. Y son los propios padres en el interior los que dicen, no, épico guaraní en boeta.
tú aprendes en castellano, un va por Hanguá, y que tu Hanguá chaojó la universidad. ¿Y eso por qué? Porque tiene el desprestigio del guaraní respecto al castellano. Volvemos a este fenómeno lingüístico que se llama la diglosia. Nosotros primero lo que tenemos que hacer es que el guaraní recupere su prestigio lingüístico. El guaraní tiene que volver a ocupar ese sitial si no de privilegio, por lo menos de estar en igualdad de condiciones con el castellano, lo que se llama la normalización. Es nuestra propia visión de la lengua la que impide que alcancemos esa normalización. Pensamos que el guaraní está bien para lo folclórico, para caso ñemombeú, contar chistes, y es un aspecto de la lengua, pero no lo es todo. Como dije antes, es una lengua completa que ha demostrado su valía y su preeminencia. Tenemos que cambiar muchas cosas para llegar a eso, Claudia, pero a mí me parece que es el camino. Así mismo. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Nosotros estamos muy contentos que esté aquí con nosotros. Un gusto para mí también. Realmente valoramos su labor y la que hace su secretaría, el ministerio que usted representa. Y ojalá que nuestra lengua recupere ese prestigio. Desde donde nosotros estemos con nuestro micrófono vamos a hacer lo posible para meter dentro del castellano nuestra lengua. Entonces, que yo creo que es el camino. Yo creo que en términos gramaticales está rico, tenemos, eso está en la malla curricular, está. Yo creo que así como usted identifica, el desafío ahora es que sea aspiracional. Creo que es un movimiento que tenemos que hacer los que representamos de alguna manera ciertos lugares o tenemos alguna cámara, un micrófono. Creo que ese es el camino. Entonces, señor ministro. Sí, justamente saliendo, y ahí quiero ir a eso. Gracias a programas como Guaraní Tepe, gracias a ustedes que aman nuestra lengua, es que vamos a poder conseguir por el efecto multiplicador que tienen las pantallas, ¿no? Espero que mañana puedan acompañarnos con sus cámaras al acto de premiación. Van a estar seguramente las conductoras de Guaraní Tepe. Va a ser a las 10 de la mañana en la Secretaría Nacional de Deportes, en el Salón Auditorio. Van a estar invitados, o sea, va a ser un acto muy, muy lindo porque estamos premiando a agentes de diferentes ámbitos. Y lo que mencionaba Diego de la publicidad, también podemos verlo en las redes sociales, como el guaraní tiene una presencia mayor. Nosotros estamos premiando a 2 influencers, digamos, usando el término, el vocablo en inglés, que usan guaraní en sus publicaciones. Y bueno, esperemos que el guaraní esté presente en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Solamente así vamos a... Bueno, así como dijiste, Salim, esto no va a morir, pero por supuesto un poco de ayuda tampoco está de más nunca. Sí, así mismo, así mismo. Bueno, caray, ministro, ahorita y la imagen, bueno, cuando ven día, roja arroyeta. Agüillete, de ese pepimón, hashe y meta guape. Oye, roja no hay todo. Oye, tema.